En el Perú, el comportamiento del dólar suele generar preocupación, especulación y una avalancha de interpretaciones en redes sociales. En los últimos meses, la caída del tipo de cambio ha reavivado el debate sobre la fortaleza del sol, el rol del Banco Central y los factores internos y externos que explican esta evolución. Sin embargo, no siempre se analizan estos movimientos con perspectiva histórica ni con los datos necesarios para entender qué está ocurriendo realmente. Por eso, en la audiocolumna semanal de La Contra, Juan Carlos Samayoa, experto en temas de instrumentos financieros y gerente general de Segurite, analiza la evolución del tipo de cambio en el Perú durante el último año, compara su desempeño con el de otras economías de la región y explica por qué el sol peruano ha demostrado una mayor estabilidad frente al dólar, así como los riesgos que aún persisten en el escenario internacional. Una acotación, esta audiocolumna fue grabada en diciembre. El análisis corresponde al contexto del tipo de cambio vigente en ese momento. Un saludo a toda la audiencia de La Contra. El día de hoy analizaremos el fenómeno del tipo de cambio y su evolución en los últimos 12 meses en el Perú, examinando factores que lo han influenciado y contrastando su comportamiento con el de otras economías en la región. Bueno, al realizar un análisis de la cotización del dólar en los últimos 12 meses, se observa a nivel global una depreciación significativa y constante. Solo en el contexto peruano, si recordamos con cuánto aperturó el dólar a inicios del año, este estaba en más o menos 3.7 soles por dólar. En cambio, si el día de hoy queremos comprar un dólar, cotización está en 3.37, con lo que nos damos cuenta que hay una diferencia marcada en este valor, lo cual de hecho representa una apreciación de nuestro sol peruano en aproximadamente un 10%. Ahora bien, si extendemos el análisis, la comparativa a la región, nos vamos a dar cuenta que el comportamiento no fue similar, de hecho fue bastante heterogéneo, ya que el dólar frente al real brasileño retrocedió casi un 14%, frente al peso colombiano y al peso mexicano se depreció en 12.5%, y con respecto al peso chileno el retroceso fue de apenas un 8%. Estas diferencias son explicadas por políticas monetarias de cada país, políticas fiscales y factores estructurales. Pero para entender mejor este fenómeno, de hecho es recomendable verlo a un plazo más largo, para tener una comprensión más certera. Entonces, observándolo a largo plazo, partiendo del análisis del año 2000, nos vamos a dar cuenta de que el sol peruano ha sido la moneda que menos se ha depreciado frente al dólar. De hecho, la depreciación en estos últimos 25 años ha sido de apenas un 5.5%, mientras que, contrastando con nosotros, el peso chileno se ha depreciado en un 73%, el peso colombiano en más del 95%, el peso mexicano más del 100%, y ya en el extremo se encuentra el real brasileño con una depreciación frente al dólar del más del 200% en los últimos 25 años. Por consiguiente, cabe preguntarse cuáles son los determinantes del tipo de cambio. Y estos lo podemos clasificar en dos factores, externos e internos. En el ámbito externo, el de mayor incidencia en el presente periodo han sido las políticas proteccionistas de la administración de Trump, la imposición de mayores aranceles y la incertidumbre de sus anuncios de política, donde muchas veces ha retrocedido a puertas de, digamos, implementar un nuevo arancel de 100%, de 200%, ha afectado la predictibilidad de los mercados globales. De hecho, este escenario, sumado a las presiones sobre la política monetaria a la Fed y al cierre de actividades del gobierno americano, lo que es el shutdown, ha ocasionado una depreciación acelerada, generalizada del dólar y a su vez incentivó que los inversionistas busquen activos refugio, en este caso el oro, lo cual particularmente para Perú tiene un efecto significativo. Sabemos que somos productores y exportadores importantes de oro a nivel mundial y este producto, ya sea del mercado formal o del mercado informal slash ilegal, incrementa el ingreso de divisas extranjeras, ejerciendo una presión adicional a la baja de lo que es el dólar. Por otra parte, en el plano interno existen, por ejemplo, factores estacionales. Los exportadores, para pagar impuestos, deben vender sus dólares, conseguir soles y recién hacer esta operación. Entonces, esto genera una apreciación temporal de la moneda local.
Por otra parte, tenemos factores estructurales, donde destaca que tenemos una balanza comercial persistentemente superavitaria. Sin embargo, también existen elementos de carácter político e institucional que ejercen una presión en sentido contrario. Lo que es la inestabilidad política que hemos tenido, recesión hace algunos años, y en especial lo que es el relajamiento del marco de responsabilidad fiscal. Dícese de el incumplimiento de lo que es el límite de el déficit fiscal, fin de nuestra tradición de llevar políticas macroeconómicas de forma responsable, han causado o causan, digamos, algunas fuentes de deterioro de lo que es nuestra moneda. Sin embargo, en el periodo de análisis en los últimos 12 meses, los factores externos tienen una mayor predominancia sobre el tipo de cambio. Ahora bien, es importante tener en cuenta las funciones que tiene el Banco Central de Reserva, el cual desempeña un rol fundamental en lo que es la política del tipo de cambio. Es importante precisar que las intervenciones del BCRP no tienen ningún objetivo del tipo de mantener el tipo de cambio fijo o alterar la tendencia que existe, sino su labor se centra en atenuar la volatilidad excesiva, ya sea por una apreciación acelerada o una depreciación brusca del tipo de cambio. Lo que hace el BCRP es actuar para reducir estos movimientos, con el fin de acotar a su vez la especulación y proveer estabilidad al sistema. Ahora, respecto a las perspectivas de cómo va a cotizar en el futuro el dólar, diversos analistas coinciden en que este se va a situar en un rango de 3.4 y de 3.6 soles por dólar, con una estabilidad moderada sujeta a potenciales fluctuaciones derivadas de la coyuntura electoral que va a durar durante los próximos meses. Con todo esto, los riesgos externos, como la política de la administración de Trump, lo que es la política monetaria de la Fed y la evolución del precio de los metales, aún van a seguir siendo los determinantes más importantes en lo que es el tipo de cambio. Ahora bien, respondiendo un poco estas apreciaciones que se han visto en las redes sociales, pues bueno, examinemos estas afirmaciones que han circulado en torno al tema del tipo de cambio. En primer lugar, si bien es correcto señalar la depreciación global del dólar en el 2025, es metodológicamente incorrecto inferir que el sol peruano debiera replicar exactamente la magnitud observada en lo que es Brasil y Colombia que analizamos previamente. De hecho, cada economía posee estructuras distintas. Como bien sabemos, Brasil presenta una elevada dependencia de lo que son sus flujos con los países de los BRICS, su relación con China, mientras que Colombia está mucho más expuesta a la volatilidad debido a lo que es el precio del petróleo. En nuestro país, por otra parte, tenemos un superávit, tenemos un nivel de reservas internacionales que excede los 86.000 millones de dólares, y esto le otorga al BCRP un espacio de política distinto. Por lo tanto, no existe una razón estructural para que la apreciación del sol sea idéntica a la de sus pares regionales. Es más, si vimos en el largo plazo, nosotros comparados a Brasil, la depreciación que tuvo el sol frente al dólar fue de apenas del 5.5%, mientras que en estos mismos 25 años el real brasileño se depreció en más del 200%. Bueno, en segundo lugar, resulta inexacto atribuir las intervenciones del Banco Central a la protección de intereses sectoriales específicos. Su mandato constitucional es preservar la estabilidad monetaria. Una depreciación abrupta del dólar genera distorsiones significativas en los sectores exportadores, afecta la competitividad y puede desincentivar lo que es la inversión extranjera directa. De hecho, no solo hablamos de lo que son las empresas que exportan bienes, sino también aquellas que exportan servicios o que tienen ingresos en dólares. Ellos en el transcurso del último año han visto una caída, una reducción de este 10% de sus ingresos porque si bien tienen ingresos en dólares, sus gastos son en soles. La función entonces del BCRP viene a ser mitigar estos movimientos bruscos que generen incertidumbre macroeconómica y no la de manipular el mercado en beneficio de algún particular. Cabe destacar que, de hecho, este marco de estabilidad ha sido un pilar fundamental para lograr que Perú tenga una de las tasas de inflación más bajas en la región. Finalmente, la noción que sostiene que la fortaleza relativa al sol no es un logro de política económica nacional desconoce los avances institucionales consolidados en las últimas décadas en nuestro país. Como comenté en cierto momento, nosotros tenemos o teníamos una histórica disciplina fiscal,
uno de los ratios de deuda pública más bajos de Latinoamérica, que sí, en el último periodo esto se ha relajado, se ha deteriorado por decisiones políticas antitécnicas, una debilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, pero pese a ello, todavía los cimientos son fuertes. Por otra parte, tenemos a una autoridad monetaria independiente, un banco central con una enorme credibilidad, que constituyen logros propios que explican la resiliencia de la moneda, de nuestro sol peruano. Si bien el contexto internacional es influyente, la estabilidad del sol es el resultado de políticas económicas consistentes, no de un artificio. Reducir este fenómeno complejo a una narrativa conspirativa omite el papel fundamental de estas políticas en el mantenimiento de la confianza de los mercados. Y bueno, en síntesis, la evolución del tipo de cambio en Perú durante estos últimos 12 meses reflejó una apreciación moderada y ordenada del sol en un contexto regional, internacional marcado por una excesiva volatilidad. Las políticas de Trump introducen un factor de incertidumbre, claro, afectaba bastante nuestras monedas, pero esto ocurre en todos los mercados financieros globales. El caso peruano ilustra cómo un marco de política monetaria prudente, respaldado por reservas internacionales sólidas, puede amortiguar los impactos de choques externos, sin que ello implique ignorar los riesgos que el escenario global continúa presentando. Eso ha sido todo por la audiocolumna de esta semana. Cuéntanos en los comentarios cómo te viene afectando el tipo de cambio y qué dudas tienes sobre el comportamiento del dólar. Recuerda que puedes acceder de forma anticipada a nuestras audiocolumnas y contenido exclusivo uniéndote a nuestro Patreon